Hola, mis queridos amigos. Voy a leerles un pasaje para decirles qué tema voy a abordar hoy. En Hebreos 12, el versículo 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, como la disciplina que estamos viviendo en este tiempo con esta pandemia. No parece nada agradable, pero luego dice: al contrario, es dolorosa. Pero luego dice: pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Cuando el Señor Jesucristo murió y falleció en la cruz del Calvario, cuando fue asesinado y colgado en esa cruz, los discípulos sufrieron algo que se llama desánimo. Aquel que les había hablado, aquel que decía ser el Hijo de Dios, aquel que habían visto que resucitaba a los muertos, aquel que habían visto que multiplicaba el pan y que sanaba a los ciegos y hacía oír a los sordos, aquel que resucitaba a los muertos, al que detenía con su voz las tormentas, había muerto. La esperanza del Mesías, de un nuevo reino, todo se había venido abajo y vino en sus vidas un desánimo tremendo, tan tremendo que estaban asustados, muertos de miedo. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar? El Señor había muerto. Ni siquiera pudieron ir a su sepulto, a su sepelio, a su sepultura, porque pues había persecución, le pusieron soldados. La cosa estaba muy triste. El desánimo había caído sobre ellos al grado de llegarlos a una incredulidad total. Se dice que cuando estuvieron ahí en la tumba tenían miedo. Salieron corriendo, era un pavor que los embargaba, no había fe. Algunos dirán: pues 3 años y tantos milagros que vieron al Señor. Por eso, mis queridos pastores, no se desanimen si usted ha predicado sus mejores sermones y la gente a veces no ha captado lo que usted predicó. Al Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Cuando Él falleció, sus discípulos, sus apóstoles, se desaparecieron. Se fueron a esconder muertos de miedo. El desánimo es algo normal, es algo que está en la gente. Y dice la Escritura que cuando Dios nos disciplina, ¿quién no se desanimó cuando le dieron unos buenos varazos sus papás? Ya no me quieren, ya no me aman, no sirvo para nada, soy un fracaso, soy malo, nunca me voy a componer. Todos tendemos a desanimarnos. A mí me pasó una vez que me desanimé mucho cuando ya estaba a punto de casarme, me le había declarado a mi novia, ya me había dado el sí, inclusive los papás, ya había hablado con ellos, ya teníamos un departamento, estaba yo amueblándolo. Y la mujer, mi esposa, se me desanimó, me dijo: no me quiero casar contigo, no me voy a casar contigo. Me rompió el corazón. Pero yo insistí, prevalecí y la conquisté. Y eso me llena de satisfacción. Lo mismo me pasó con mi hijo. Tuve una hija y sufrimos mucho con ella. Iba a tener pues muchos problemas si vivía, pero Dios la sanó de tantas enfermedades. Fue cuando nosotros empezamos a creer en un Cristo que sana, un evangelio que pues da como resultado una fe activa. Sacamos nuestra fe y la fe se volvió milagros y nuestra hija se sanó. Después de 5 años ya no queríamos saber de bebés y Dios me dice: les voy a bendecir con otro hijo. Y le dije a mi esposa, y mi esposa me dijo: estoy embarazada. Yo ese día prediqué muy animado y todo muy bonito. Y cuando llegamos a la casa me dijo: ¿de veras tú quieres un hijo? ¿Estás animado?
Dice, es que yo no estoy embarazada. Mire, en nuestra vida a veces se presentan momentos de desánimo horribles. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que prediqué hace un momento por la mañana. Dios dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y mis caminos no son sus caminos. Porque mis pensamientos son más altos. Y es lo que yo hablaba en la mañana. Cuando nuestros pensamientos pueden llegar a esas alturas de bendición, de fe, donde está nuestro Padre, que no se necesita ser un gran teólogo o tener la fe de todo el mundo o ser un súper iluminado o escogido, no, sino bañarnos en el amor de Dios, en su fe maravillosa que Él nos otorga. Y el desánimo, le voy a decir, mis amigos, se va. Vivimos yo les decía, vivimos en un mundo de los des. Todos tenemos esa enfermedad, ese virus de los des y los des y los des. Déjame explicarte qué son los des. Por eso de ahí viene la palabra desesperanza. Desesperanza. Desmoralizar. Destruir. Desarmar. Desánimo, desengaño, descubrir, desprecio. Luego viene la desventura, la desvalorización, el desprecio, el despertar, el destapar, el desaliento, el desmoronar, el desvergonzar. Quiere decir que se perdió el valor, se perdió la vergüenza, se perdió la ética, la moralidad. El des nos quita, y uno de esos des es el desánimo. Todos los des que hay en la vida está llena de des, de la enfermedad del des, que te quitaron, te no vales, te desvaloraron, te despreciaron. El des. Los apóstoles se sentían muy mal. Pero fíjate que nuestra reacción ante el desánimo es lo importante, porque según la reacción que tengamos, si es positiva va a ser para bien, si es negativa va a ser para mal. Tú decides si es positivo o negativo lo que va a suceder con el desánimo. ¿Cuál va a ser tu reacción? Yo te estoy hablando de una reacción espiritual, de una reacción en Cristo. Cuando tú estás en el Espíritu, el desánimo viene a ser una bendición, porque es como una escalera. Cuando viene el desánimo, haces un alto, y ese desánimo te va a llevar, esa piedra, ese obstáculo te va a llevar a cosas grandes. Algunos me dicen, ¿qué sigue después de esta situación donde todo el mundo está bajo una situación de depresión horrible? ¿Qué sigue? Y yo digo, bendiciones de Dios. Dice, no, viene destrucción y un montón de agendas que hay y situaciones que son, pues yo les digo, de complot o de confabulación. Es que están confabulando contra los cristianos, es que viene una confabulación contra el mundo espiritual de Dios. Pues pueden venir todas las vamos a decir, maquinaciones. Pero le voy a decir, a través de la historia la ha sabido. Y usted ve que el reino de Dios, como cuando en Isaías vemos que pues todos los reinos son destruidos, desde el que era cabeza de oro, de plata, y todos los reinos, el romano, el griego, empezando por el babilónico, persa, vino un reino, una piedra gigante que tumbó todo lo destruyó, todos los reinos fueron destruidos. Por eso cuando me hablan de un nuevo orden, pues ha habido muchos en la historia, muchos. Pero hay uno que viene y que los tumba todos, dice, y ese permanecerá para siempre. El desánimo es a veces como una especie de demora, pero tiene un fin. Algunos dicen, ay, es que me siento desanimado. Yo te voy a decir, si estás desanimado, no es el fin del mundo.
no es el fin del mundo. Cristo dijo, yo estaré con vosotros, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Y aunque venga el fin, Él estará con nosotros. Aunque todo esto se acabe, dice, es que aquí tengo mi casita, aquí tengo mi familia, aquí está mi patria. Yo, ¿sabes? Si esto se va, no te desanimes. Viene algo mejor. Yo cuando tuve que deshacerme de mi carro es porque venía uno mejor. Te voy a decir, ¿qué nos levanta en la vida del desánimo? Te voy a decir varias cosas y con esto termino. Primero, no es el fin del camino, ni tu destino. No es. Tienes que saber esto. El desánimo es una señal que se aparece en los tiempos, en tus relaciones, en tu economía, en tu diario vivir. ¿Para qué? Para enseñarnos, para buscar un descanso, para reforzarnos, para redescubrir, para buscar un cambio, una nueva estrategia, para renovarnos. El desánimo nos enseña que es tan divertido en la vida el llegar, como dice, anticiparse es tan divertido como llegar. Es decir, que en la vida no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿Por qué? Porque el desánimo se anula, el desánimo se quita cuando yo entiendo para qué viene a mi vida el desánimo, para traer cosas nuevas, para traer ajustes a mi vida, para impulsarme y renovarme a nuevas estrategias, para romper las rutinas que hay en mi matrimonio, en mi vida espiritual, para prepararnos, para instruirnos. Dice alguien que las virtudes vienen a través del desaliento. Yo creo que en momentos de desaliento, cuando todo se desmorona, no nos queda más que mirar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces miramos lo que verdaderamente vale la pena. El desánimo es para entender que en la vida necesitamos disciplina, como decía hace un momento, para que venga fruto apacible de justicia en nuestra vida. No es el desánimo un callejón sin salida. No es el camino cuando decimos, hay una privada, una cerrada, ahora que sigue, te voy a decir, siempre Dios, cuando se cierra una puerta, abrirá muchas otras y quizás más grandes. La vida es subidas y bajadas y tenemos que entenderlo. Y tenemos que aprender que Dios está con nosotros para cuando aparecen cosas inesperadas, porque eso va a hacer en un momento de desánimo que salga lo mejor de nosotros, lo verdaderamente eterno, lo espiritual. Eso nos orienta hacia Dios. Así que yo te animo, mi querido amigo, que hagamos lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que sigue? Pues no sé, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Algunos dirán, pues ese es escapar y anular tantos versículos. Pues sí, yo estoy abrazado del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastores me dará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quienes sean, si son puros reyes, o gobernadores, o científicos. Tú aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Dios les bendiga, la bendición de Dios sea con ustedes en este momento. Si estás atribulado, yo te
te digo, mi amigo, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que si no solo está en tu mente o en tus emociones, si tú le das el corazón tuyo, Él reinará y cambiará todas las cosas. Sé sano en el nombre de Jesús. Yo lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales y nos dé like, denos el like, suscríbase, compártanos para seguir llevando el Evangelio de poder, el Evangelio eterno de Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga.